Vamos a hacernos hoy dos preguntas. La primera pregunta ¿es necesaria realmente la Biblia? Una pregunta importante. Y en segundo lugar, vamos a responder a la pregunta ¿hay algo más aparte de la palabra en lo que nosotros tengamos que colocar nuestra confianza en cuanto a la autoridad? ¿O después de la palabra qué podríamos decir? Vamos al primer lugar y nos encontramos la palabra necesidad, que es el cuarto punto dentro del estudio de la Biblia, necesidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos ahí la definición de Grudem en su libro Necesitamos la Biblia para conocer a Dios y su voluntad. Si lo entendemos de otra forma, ¿qué quiere decir? Pues que para conocer a Dios y su voluntad tenemos que acudir a la Biblia. Es decir, la palabra de Dios es necesaria. Aquí empezamos a estudiar dos ideas, que es la revelación general y especial. Los que habéis leído el libro, esto os va a sonar, que está ahí. La revelación general, ¿qué es? Es cómo Dios habla o se muestra a sí mismo a través del mundo natural o la conciencia interna de la persona. Si vamos y recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos, está hablando de que todos aquellos llegaron a poder tener conocimiento de Dios a través de las cosas creadas. Es decir, está hablando de la creación general, o ese salmo donde Dios muestra su gloria a través de la creación, ¿no? Y luego tenemos la revelación especial, que lo hace a través de sus palabras, sus acciones y en concreto la Biblia. Tranquila, ¿eh? Así que tenemos la revelación general que todo el mundo vemos, pero luego la especial y concreta que Dios ejecuta a través de su palabra. Romanos capítulo 10, del 13 al 17. ¿Cómo conocemos el Evangelio? Lo voy a leer yo por aquí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de necesidad hablamos de esto. ¿Cómo la gente va a conocer el Evangelio? ¿Cómo la gente va a poder encontrarse con Dios? ¿Cómo la gente va a poder ser salva? ¿Cómo la gente va a encontrar respuesta a sus vidas? La única forma es a través de la palabra, a través del Evangelio que está escrito en ese libro. ¿Cómo la gente va a encontrar respuesta? Y ahí podemos ir al recordatorio. ¿Cómo? A través de buenas acciones, a través de la filosofía, a través de las religiones, a través de la política, ¿a través de qué? Únicamente a través del mensaje, las buenas nuevas de Cristo. Pero llegamos al segundo punto del apóstol Pablo aquí, que dice, vale, todos necesitan escuchar el Evangelio, vale, pero ¿cómo van o cómo irán sin haber quien los predique? Es decir, ¿cómo van a escuchar el Evangelio si nadie les transmite el Evangelio? Así que la necesidad de la palabra también es en cuanto a su predicación. La palabra no está hecha para que tú creas, sino para que tú creas y transmitas. La palabra de Dios no solamente está para que tú la leas, sino para que la leas y la compartas. Así que una palabra, la Biblia, solamente para que tú un día te la encuentres, leas, uy, qué bonito y qué agradable es esto, no tiene el valor completo. ¿Cuál es el valor? Que lo que yo entiendo, la palabra de Jesús, la palabra de Cristo, las buenas nuevas del Señor, sean predicadas, porque es necesario que la gente entienda esto. No hay respuesta si no hay predicación. Vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas? Vale, voy a hacer una criba.
¿Cuántos de nosotros crecimos en un hogar cristiano en el cual se nos predicó desde que éramos pequeños? ¿Vale? Ahora, ¿cuántos han necesitado que alguien invirtiera su tiempo, su esfuerzo, para llegar a ellos y decirles, este es el mensaje del Evangelio, este es Cristo, esta es la respuesta para tu vida? ¿Quién es? Vale, si no hay evangelismo y si no hay predicación, no hay iglesia. No podemos mantener la iglesia únicamente a través de los remanentes que nacen. Es a través de la predicación del Evangelio. Y eso es nuestra responsabilidad en nuestro campo, 24 horas, 7 días a la semana. Por lo tanto, este cuarto principio de la palabra tiene este valor. Pero hay más. Vamos al siguiente. Primera de Pedro 1, 23 al 25 y 2, 2. Nos quedamos en 23 al 25. Lo voy a leer yo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que necesitamos esta palabra para que yo pueda renacer de esa simiente incorruptible. Pero eso solo es a través de la palabra, que tiene que ser anunciada. Así que todo lo que yo haga, todo lo que yo crea, todo lo que yo adquiera, es hierba y flor que se cae y se marchita. No sirve. Los rayos del sol con el calor queman la hierba, queman los pastos. Recuerdo que fuimos hace un par de años a visitar a mis padres, a mi hermana, a Cantabria. Y vamos por aquellas regiones donde siempre es montaña y verde. ¡Qué bonito! Pero ese año estaba todo como un poco estropeado. No había llovido suficiente, había más calor de lo normal y por lo tanto no era tan verde y tan bonito como recordábamos. Esto es lo que ocurre. Que lo que yo haga y lo que yo crea y lo que yo piense se marchita y se va. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y necesitamos predicar esta palabra. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué valor y qué gozo encontrar a una persona que pueda decir, gracias por esta palabra que me ha sido anunciada. ¿Por quién? Por nosotros. No hay nadie más que tenga esa palabra. Cuando digo nosotros me refiero a la Iglesia de Cristo en general, no en la Iglesia Aposento Alto, que no somos tan vanidosos. Pero si no los creyentes, nosotros en el mundo, anunciamos este Evangelio, ¿cómo va a llegar? Es necesario. Es necesario el Evangelio de Cristo. Hay más. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entendiendo en el contexto, ¿cómo nosotros no nos vamos a conformar con este siglo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tengo que conformarme, es decir, tengo que amoldar mi vida, que sería otra forma de explicarlo. Tengo que amoldar mi vida conforme a la palabra, no conforme a la sociedad y a la cultura. Por lo tanto, la palabra es necesaria. Tengo que transformarme y renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? A través de la palabra, no a través de lo que me encuentro en el mundo. ¿Cómo yo voy a poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta? A través de la palabra, no a través de otro lugar. Así que, en definitiva, ¿qué? La palabra es necesaria. Si no, ya no es que no pueda ser salvo, aunque yo pueda llegar a ser salvo, pero si yo aparto de mi palabra, ¿cuál va a ser mi vida? Amoldados al mundo, sin renovar, siempre viviendo conforme a esa estructura y finalmente, ¿a través de qué? La voluntad no de Dios, porque no la voy a conocer, la voluntad de aquel que opera en la oscuridad. Y es triste ver cómo en nuestras iglesias en general hay hermanos que viven de esta forma, porque como no viven conforme a la palabra,
viven conforme la estrategia de aquel que gobierna y domina el mundo. ¿Hasta el punto de que? Pues vamos a celebrar Halloween en la iglesia. ¿Por qué? Porque es divertido, porque mola, porque es agradable, porque así somos más cercanos a la sociedad. Mira, también celebramos Halloween. Y otro día viendo una charla de un satanista dice, mira, ese día es el día donde más brujería, más sacrificios, más historias se hacen en el mundo en este aspecto, ¿vale? Así que dice, vosotros si queréis celebrar Halloween en las iglesias o los creyentes en vuestras casas, que no pasa nada, que también todos los remanentes lo han hecho cosas así y bueno, pues mira, Dios al final cubre y Dios al final responde, pero no podemos vivir nuestra vida conforme el mundo, ¿sabes? Dios tapa errores, pero no seamos tan tontos de vivir conforme esa perspectiva. ¿Cómo yo voy a entender cómo tengo que vivir? A través de la palabra. Así que, ¿por qué es necesaria la palabra de Dios? Porque me dice quién soy y hacia dónde voy. O, podríamos decir, me dice quién era y hacia dónde iba antes. Y quién soy ahora y hacia dónde voy. Me dice quién es Dios y qué hace por nosotros. No hay otra forma de entenderlo. Sí, hay gente que dirá, ¡oh, Dios, qué bien ha hecho estas montañas! Y ¡ay, ese Dios creador! Pero nunca van a entender qué es lo que Dios hizo por ellos. No lo van a saber. No van a saber cuál es el problema del mundo. Y lo podemos saber a través de la palabra. ¿Cuál es la respuesta a ese problema? ¿Cómo yo obtengo esa respuesta? ¿Qué sucede ahora en mi vida? ¿Cómo debo continuar y qué ocurrirá al final? Es decir, todas las preguntas de la Biblia que nos podemos hacer que son importantes y relevantes están aquí. ¿Hay más? Cientos de preguntas más. Porque la sabiduría de la Biblia es inmensa. Pero realmente, si nos tenemos que hacer un resumen, más o menos será este resumen. ¿Qué dice la Biblia? Esto. ¿Y es necesario saber esto? En quinto lugar, suficiencia de la palabra. ¿Qué es lo que nos dice Grudem de ella? Pues él lo explica así, y a mí me parece fantástico y por eso lo utilizamos. Dice que la palabra de Dios contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para 2 puntos, ¿vale? O puntos suspensivos. Es decir, todas las palabras de Dios que necesitamos para salvación están en la Biblia. Romanos 3, del 22 al 24. Como hoy ya lo hemos leído en el mensaje, no hace falta que lo volvamos a leer, porque ya lo más lo tenemos fresco en nuestra cabeza. Pero nos quedaremos solo con el 22, en que la justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Eso ya es Reina Valera, no es Nueva Versión Internacional. Es decir, todo lo que yo necesito para salvar mi vida está en la Biblia. Es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para salvarme a mí, para salvar a mi familia, para salvar al mundo. No necesito más contenido. Con la palabra de Dios es suficiente. En segundo lugar, contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para confiar en Él. Efesios 2, del 4 al 6, que también hemos leído. Lo hemos leído un poco después. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es confianza en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en que a pesar de mi estado de pecado y muerte, nos da vida en Cristo a través de la gracia y que ahora dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está la finalidad de la salvación, sentarnos en esos lugares celestiales. Yo, para poder confiar en Dios, solamente necesito la palabra. No necesito que Dios venga y, ay Señor, si tú haces que mañana llueve, voy a creer en ti. Hay gente que hace estas cosas. Y de hecho en la Biblia nos encontramos alguna. Entre ellos recuerdo ahora a Gedeón,
Que leáis, Señor, sí, si tú de verdad esta palabra es tuya, el vellón de lana, bueno, todo eso que ya recordamos. Yo puedo confiar en Dios perfectamente a través de la palabra, en su obra, en su poder y en su salvación. En otras palabras, cuando yo voy a la palabra de Dios, no puedo hacer otra cosa que confiar en mi Dios. Puedo confiar en Él. Avanzamos al número 3. Además, yo puedo cumplir con aquello que está en su palabra. Es decir, yo no necesito nada fuera de la Biblia para poder cumplir con sus decretos y sus órdenes o sus... Lo dejamos ahí, en decretos, que lo resume un poco todo. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, vosotros sin Él no podéis, vosotros con Él vais a recibir el poder, vais a ser mis testigos de aquí hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Así que yo, para poder tomar fuerza, para poder cumplir con el propósito de Dios, de la evangelización del mundo, en lo más amplio, en la mía personal, en lo más concreto, ¿qué necesito? Solamente necesito la palabra de Dios. Ahí está también los mensajes que iremos viendo en la estrategia de evangelismo regional, que es ir a la palabra de Dios, ver ese evangelismo y esa estrategia que tuvo éxito y que es una estrategia bíblica, sacarla de ahí y aplicarla a nuestra vida. Y como muestra, la mayor muestra, tenemos el libro de los Hechos. 4. La palabra de Dios es suficiente y contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para vivir o para saber cómo vivir. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y continúa con los famosos versículos: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es claro el texto. ¿Qué quiere decir? ¿Yo cómo vivo? ¿Cómo tengo que vivir? Toda la Escritura me enseña cómo hacerlo. Toda la Escritura. De principio a fin me habla de realmente cómo yo tengo que vivir, cuál es la mejor forma de hacerlo, cómo Dios lo espera y el método para encontrar más respuestas. ¿Cómo vivimos a partir de ahora? Todo está en la palabra. Ni filosofías raras, ni historias, ni... Olvídate, la palabra de Dios es suficiente para que yo sepa qué tengo que hacer y cómo vivir. De hecho, para eso muchos escritores, entre ellos del cual estamos leyendo, Wayne Grudem, tiene un libro que se llama Ética Cristiana. Es decir, todos los aspectos éticos, cómo vivir, todas las preguntas que te puedas hacer, ¿fumo o no fumo? ¿Es bueno esto o no es bueno? ¿Cómo ofrendo? ¿Cómo hago todo? Él lo responde bíblicamente. Ahora sí, es un libro así. Así. Si queréis os lo presto, que lo tengo en casa. Continuamos. 4 puntos que vamos a dejar aquí. Dios no nos ha dado otra revelación que debamos creer. Esto es una línea roja. Es decir, no, es que los mormones dicen, no, porque resulta que vino el ángel no sé qué, que le entregó a él las... Fuera, no hay más revelación que la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos bíblicos donde te dice que no creas, no sigas, ten cuidado con esto. Pero lo resumimos con estas 4 ideas. No hay otra revelación. No existe otro mensaje. Ni otro, es que a mí Dios me ha dicho y Dios me ha dicho que no sé qué y por lo tanto, fuera de la Biblia no hay revelación, o sea, no hay nada que sumar. Dios te hablará, te hará sentir algo, es decir, Dios sigue trabajando y obrando en nuestra vida. Pero no hay revelación fuera de lo que Dios ya nos ha dicho en las palabras. Y si sentimos algo, pensamos algo o nos dicen algo que no es conforme a la palabra,
Eso no es para creerlo. Todo lo que creamos, pensemos o se nos diga o escuchemos por ahí, todo tiene que estar conforme a la palabra. Ahora nos preguntamos por qué Dios nos da la palabra, para evitar este problema, para evitar sectas, herejías y demás, mentiras. En segundo lugar, podemos descubrir todo lo que Dios tiene que decirnos y enseñarlo. Es decir, todo lo que Dios quiere decirme a mí personalmente ya está escrito. No esperéis más cosas fuera. No esperéis, ay Dios, necesito una nueva No, ya está aquí. Todo está aquí. Otra cosa es que Dios te lleve ahí, te diga esto, este versículo, este punto, a través de la palabra, a través de nuestro devocional, de lo que sea. Pero Dios no nos va a decir otras cosas que no ya estén escritas. Aquí, justo hoy no he cogido la Biblia aquí, lo tengo todo apuntado, pero en la Biblia está todo. Todo lo que tú necesitas está ahí. Y si Dios quiere hablarte, va a estar ahí dentro. ¿Vale? Importante. No esperemos otras cosas, aunque Dios pueda en algún momento tocar nuestro corazón de una forma concreta. Pero siempre conforme su palabra. En tercer lugar, no necesitamos iluminados. ¿Vale? No es por menospreciar, ¿vale? Que no es un insulto. Pero como hay tanto profeta, tanto apóstol, tanto evangelista y tanto lector de futuros y de vidas, pero tenemos que entender que yo no necesito a nadie. Yo necesito a su palabra. ¿Vale? Yo necesito su palabra. Y en todo caso, yo podré valorar la palabra de aquel que me ayude a entender su palabra. Es decir, voy a valorar la predicación o la enseñanza de aquel que me ayude a entender mejor la Biblia. Por ejemplo, utilizamos al libro de Wayne Grudem. Gracias Dios por la sabiduría de este hombre que ha dedicado décadas de su vida para escribirnos un libro que nos ayude a entender la palabra de Dios. Es decir, todo tiene que ser, ahí está, en la palabra de Dios. Así que lo siento con todo el cariño y el amor, yo no necesito ni iluminados, ni gente, no lo necesito eso. No, es que Dios me dice que tú y no sé qué y no sé cuántos y... Mira, no es necesario, no necesito eso. Ahora, que Dios me muestra algo, pues gloria a Dios. Dios a veces obra de formas misteriosas, pero lo importante es, no necesitamos. Todo lo que yo necesito está en su palabra. Y en cuarto lugar, lo que sí necesitamos, sino conocedores de la palabra, llenos del Espíritu, con un corazón correcto. Eso es lo que necesitamos. Así que con todo el amor hacia aquellos que no, simplemente tengamos cuidado con quien seguimos, a quien vemos, redes sociales, YouTube. Solamente yo valoro a aquellos que entiendo que me están ayudando a entender mejor la palabra. Y ahora, además, hay una costumbre muy como un poco molesta para mí, y es que parece que de la Biblia hay que sacar cosas que nunca nadie había visto. Y toman un versículo, y cuando el versículo siempre se ha explicado de una forma, porque es obvio que es de esa forma como hay que entenderlo, de pronto ven cosas, le dan la vuelta y te explican no sé qué. Y el otro día lo vi y me molestó un poco en ese sentido porque no hay necesidad. Por ejemplo, que esto lo vi un chico que decía, cuando habla, no deis perlas a los cerdos, ¿no? Esa frase, que es muy dura. No deis esas puestas perlas a los cerdos. Y él dice, no, porque resulta y está hablando, porque no sé qué, porque da una vuelta que yo ni me acuerdo de lo que dijo. Y digo, no, está hablando claramente en el contexto de aquellos que repudian el Evangelio, de aquellos que no lo quieren, de aquellos que se enemistan contra ti. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la palabra del Evangelio no tienes que forzarla en aquellos que no la quieren recibir. Y digo yo, bueno, a lo mejor es que soy yo y que no... Entonces me meto y digo, venga, voy a ver, comentario 1, comentario 2, en en el otro, no sé cuántos. Todos los mayores expertos dicen lo mismo. Y digo, ¿por qué nos tenemos que esforzar en intentar sacar cosas? Ay, no, porque es que como es una palabra muy fuerte, No, lo estás diciendo.
Otro que yo también me encontré, cuando está hablando, cuando os den un bofetón en una cara, pues poned la otra mejilla. Cuando os pidan la capa, le dais también el no sé cuánto. Y empiezan a dar una vuelta, simplemente, ¿por qué? Porque a esa persona no le gustaba que Jesús nos hiciese parecer tontos. Que parece que los cristianos tenemos que ser tontos, no nos podemos defender y no podemos tal. Y digo, pues es que precisamente está más o menos diciendo eso. Claro, está hablando de la mansedumbre, está hablando de la humildad, está hablando de confiar en Dios y no en tu propia capacidad, en no responder como el judío haría, diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, no de una forma personal, a través de un tribunal, sí. ¿Qué está diciendo? Nosotros venimos a dar el Evangelio y a morir por compartir esta palabra por los demás. Y sin embargo hay que darle 1000 vueltas, ¿para qué? Para decir lo que la palabra de Dios nos dice. Me han liado aquí un poco con esto. Terminamos en el último versículo, ¿vale? Primera de Pedro 1:23. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, que lo hemos leído antes, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En otra versión. Quedémonos con esto. Hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida por la obra de Cristo que está predicada y está enseñada de una forma clara, obvia, a través de la palabra. Sin palabra no somos nada ni somos nadie. Y la palabra de Dios vive y permanece. Así que quedémonos en ello. Quedémonos en ello. Quedémonos y disfrutemos, experimentemos, leamos, oigamos, escuchemos y prediquemos la palabra.